Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo la review de la Olympus OM2, una cámara mítica, una cámara fantástica. Pero para empezaros a hablar de la Olympus OM2 necesito contaros un poco de la historia y ver de dónde viene esta OM y por qué es el 2. Entonces, allá por 1972, Olympus dio un golpe en la mesa con el lanzamiento de la Olympus OM1, una obra de ingeniería y diseño fruto de la visión de su creador, Yoshihisa Maitani. Supongo que no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, Maitani, el señor Maitani. Diseñador de cámaras tan míticas como la Pen, la Pen-F, la Olympus XA, las últimas Stylus, y que estuvo trabajando como 40 años para Olympus en el tema del diseño de cámaras y, pues, entre otras, toda la serie OM que nos ocupa. En este caso, hoy nos ocupa la OM2, ¿vale? La OM1, su antecesora, fue presentada en Colonia, en Fotoquina, en 1972, bajo el nombre de Olympus M1, pero se vieron obligados a cambiar el nombre porque tuvieron una batalla legal con Leica, porque Leica ya tenía un modelo que se llamaba M1. Entonces ganó y al final tuvieron que añadir esa OM, que quiere decir, pues eso, Olympus Maitani, y en este caso el 2 porque es la segunda generación, por decirlo. Aproximadamente 13 años antes, el mercado comienza a absorber todas las potentísimas cámaras reflex que empezaban a usar los fotógrafos profesionales, tales como la Nikon F, etc. En contraprestación a las cámaras telemétricas que venían utilizando sobre todo otro tipo de fotógrafos y con otras pretensiones, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Pues que eran de tamaños considerablemente grandes. Os estaré dejando aquí alguna imagen de la Nikon F y de otros modelos de la época, de los años 70, y además con pesos que, pues, acababan destrozando las espaldas de cualquier fotógrafo. El remedio y la solución, Maitani y sus Olympus, que como siempre han primado lo que es diseño, compacidad, o sea, cámaras compactas, pero de muy buena calidad y con unas ópticas espectaculares, como es el caso de lo que nos ocupa. Y hoy esta premisa, digamos, permanece latente en las Olympus de hoy en día. Es decir, las Olympus Micro 4 tercios son de las cámaras con un sensor razonablemente grande. Os dejo, by the way, os dejo un link por aquí al vídeo que realicé sobre el tema del tamaño de los sensores, el factor de recorte y todo esto, por si os puede interesar. Y bueno, así veis un poco la historia. Y son de las cámaras más pequeñitas que hay en el mercado, con una calidad extrema. ¿Qué pasó? Que llegó 1975, escasos 2 años después de que se lanzara, porque se presentó en el 72 la OM1, se lanzó un poquito después, en fin, 2 años y pico después, se lanza al mercado la OM2, en este caso con una serie de diferencias frente a la OM1. La primera gran diferencia sustancial es que esta necesita pilas para funcionar. La OM1 es 100% mecánica y solo necesita las pilas para el exposímetro, pero esta necesita pilas para funcionar. ¿Qué pilas necesita? Pues 2 LR44 que van colocadas aquí debajo. Aparte, elimina el botón de bloqueo del espejo. La OM1 tiene un botoncito aquí que te permite, para largas exposiciones y demás, fotografía nocturna y tal, mantener el espejo bloqueado arriba. Una vez tienes tu composición y tal, tienes la cámara en el trípode, puedes mantener el espejo bloqueado para evitar el golpeo del espejo en una larga exposición y que te trepide la cámara. Esta pierde esta función, lo cual es una pena porque es una función que para cierto tipo de trabajos pues viene fenomenal. Sin embargo, añade otras cosas. Mediante la electrónica lo que añade es una función auto que viene aquí, y esta función auto, esa posición, básicamente nos quiere decir prioridad a la apertura. Toda la serie OM ofrece múltiple compatibilidad con la OM original, es decir, todo el tema de motores de arrastre, puertas traseras con fechadoras, etc. Suelen ser compatibles. Entre la OM1 y la OM2 hay una compatibilidad máxima. El único punto, digamos, donde no son compatibles, por ejemplo, es esto de aquí. Yo no lo tengo en este caso, en esta copia, pero aquí podemos enganchar una zapata caliente para colocar nuestro flash. Y ese, digamos, ese conector es diferente, no tiene esta pestañita en la OM1, con lo cual no nos valdría. Pero todo lo demás, en principio, debería de valer. Bueno, y esta cámara que traigo hoy aquí es un préstamo de mis amigos de Fotoastro González. Y acabo de disparar un carrete con ella y ya que estoy, digo, pues voy a enseñar cómo se rebobinan los carretes en esta cámara. Normalmente nos iríamos a la parte de abajo a buscar el embrague para el rebobinado, pero no. En las Olympus lo que tenemos es un botón aquí con una R, ¿vale? Que como veis aquí se gira, ahí, perfecto, de girarlo. En la posición R es la posición de rebobinado, con lo cual ahora me voy a venir aquí, a la parte de arriba,
y voy a utilizar aquí el rebobinado súper suave. Voy a apoyar la cámara para estar más cómodo. Rebobinado súper suave de la película. Ahí hemos oído el clic, ya ha salido el carrete y se ha vuelto a su magazine. Para abrir la tapa trasera, como en el 99% de las cámaras reflex de la época, levantamos la argollita del rebobinado, estiramos un poquito y ya sale. Aquí tenemos la parte interior. Tenemos una parte interior además con un obturador de tela. El que veis aquí es un obturador de tela. Entonces, ¿cómo funciona esta cámara? Os voy a contar un poquito cómo funciona y empiezo como siempre mostrándoos la parte exterior. Ya hemos visto que esto es el dial de rebobinado. Aquí tenemos varias posiciones. Tenemos una posición manual. La posición manual nos indica en el visor un exposímetro muy parecido al que tenemos en la OM1. Digamos, sería la versión equivalente a la OM1 y lo que nos permite trabajar con esta cámara en manual. Entonces, el off es el apagado de las baterías. Sin embargo, en off me permite disparar, como habéis visto, perdón. ¿Vale? Me permite disparar. Y tenemos la posición auto. En la posición auto, en vez de ver el más y el menos, digamos que es el exposímetro tradicional, lo que vamos a ver es la velocidad. Mediante una agujita nos va a indicar a qué velocidad está disparando. Es un poco la gran diferencia. ¿Por qué? Porque trabaja en prioridad la apertura. Y luego tenemos esa última pestañita del check, que lo que hace es, mediante esta luz de aquí, como vais a ver, lo mantengo ahí, luego vuelve solo y me indica la intensidad o la potencia que le queda a mi batería. Es una cámara que gasta muy poquitas baterías, o sea, al final estas cámaras antiguas mantienen el vigor de la batería, digamos, durante mucho tiempo. Pero bueno, aún así yo recomiendo siempre dejarla en la posición off para que apague, digamos, la pantallita interna y Santas Pascuas. Como os decía antes, por la parte de arriba tenemos esto, que es donde podemos montar la zapata caliente para el flash, y tenemos aquí un dial, que este es el primer cambio contra la OM1. La OM1 tiene aquí el dial de los ISOs solamente, y aquí, como tenemos una prioridad de apertura, tenemos un dial de compensación de exposición de +2, que además va durito, hasta -2, como veis ahí, ¿vale? En tercios de paso. Ahí tenemos. Y para cambiar el ASA, que lo tenemos aquí, o el ISO, lo que hacemos es levantar la corona y girar. ¿Vale? Esta es un poco la función. Por el otro lado, tenemos aquí el botón de obturación, que tiene para conectar un cable remoto. Tenemos el botón de avance, que es de delicioso sonido. Y tenemos un obturador de los más silenciosos del mercado. Podéis escucharlo aquí. Tanto la palanca es súper silenciosa y suave, como el obturador. Y además el botón de obturación es como muy suave, es muy rollo Leica, no sé cómo explicarlo. Tiene una calidad brutal, es fantástico. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Tenemos la palanca de avance y tenemos el contador de fotogramas, como es lógico. Me voy a la parte trasera, tenemos el botoncito que nos indica el estado de las pilas, como hemos hablado, y tenemos un visor con una magnificación del 93%, si no recuerdo mal. Es un visor fantástico que se ve espectacularmente bien, súper luminoso y que da unas características y una facilidad de composición brutales. Y una facilidad de enfoque también bastante alta. En la parte de atrás de la portezuela tenemos el típico, digamos, para colocar la tapita del carrete, para saber qué carrete tenemos dentro y poco más. Entonces me voy a la parte de abajo. Aquí falta, en esta copia me falta una tapita. Esto es la tapa, digamos, que cubre para enganchar el motor. Es simplemente esto. Aquí tenemos la tapa de las baterías, el otro conector para el motor y la conexión para montar la cámara en un trípode. Por la parte delantera tenemos el modelo de la cámara, tenemos el dial, digamos, de rebobinado, lo muevo hacia la izquierda y en cuanto avanzo la película puedo ver cómo el botón vuelve al sitio correcto para estar avanzando con normalidad. Aquí delante tenemos el temporizador que se acciona bajándolo hasta el tope y disparando, digamos, desde aquí con el disparador este. La cámara viene a contar esos 10 segundos aproximadamente y cuando llegue a la parte de arriba, teniendo la película cargada previamente con la palanca de obturación, obviamente la palanca de avance, perdón, ahí tenemos el disparo. Esperamos hasta que llegue al final y ya tenemos la cámara lista. Tenemos el objetivo, en este caso yo tengo montado el objetivo, digamos, de kit, el que solía venir. Es un objetivo con una óptica fantástica, es un 50-1.8, súper compactito y ahora os enseñaré porque parece más grande de lo que es, pero en realidad es prácticamente un pancake.
y es fantástico. Os enseño esta parte de aquí porque aquí tenemos la conexión del flash y tiene dos posiciones. Una es aquí y otra es así. Una es para el flash incandescente, digamos, y otra es para el flash típico, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es importante. Esta cámara, como habéis visto hasta ahora, no os he dicho dónde tiene el arillo de las velocidades porque no lo tiene en esta posición, que es la tradicional, donde lo suelen tener el 90 y pico % de las cámaras reflex de la época. Lo tiene aquí delante. Y parece que lo tenga en el objetivo, pero no, es parte del cuerpo de la cámara. El objetivo, ¿vale? Para liberarlo tengo el botoncito este de aquí y giro en sentido antihorario. Como veis, el arillo de las velocidades se queda aquí. Velocidades que van desde 1 milésimo hasta bulbo, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Pero ocurre una cosa, si os quedáis sin batería, hay una especie de último fotograma, si tienes la cámara cargada, que la cámara va a disparar. Y entonces la cámara se queda con el espejo bloqueado, se queda con el espejo arriba. Uno puede pensar, ya la he roto, se me ha estropeado la cámara, la tengo que tirar, la tengo que llevar al servicio técnico. No, en absoluto. Tenemos un botoncito aquí, digamos, que pone reset, tenemos un simbolito que pone reset, que además va alineado con este símbolo rojo, y que cuando desmontamos la tapita de las pilas nos indica también ahí reset. Quiere decir que si se me ha quedado el espejo bloqueado arriba, que no entres en pánico, lo que tienes que hacer es desbloquearlo, ¿vale? Para desbloquearlo la función es muy sencilla. Tengo que llevar el arillo de diafragmas hasta el final y ahí ya no corre más, apretar el botón este y en ese momento el espejo que estaba pegado arriba se desbloquea y ya puedo obtener otra vez las funciones normales de la cámara, ¿vale? Es el arillo del pánico, pero no os preocupéis que funciona perfectamente. A partir de aquí, para montar el objetivo vuelvo a buscar punto rojo contra punto rojo, enrosco en sentido horario. Bueno, habéis visto, por cierto, lo estrechito, lo finito que es el objetivo y bueno, y es que se nota pesado, porque es pesado y es metálico, pero a la vez se nota liviano. Es decir, no sé cómo ser capaz de transmitir esto en la cámara, pero es una cámara que es como una especie de plomito, o sea, es compacta y recia, pero ligera y es muy pequeña. Es de las más pequeñas del mercado en esta gama profesional, lo cual, en fin, es algo extraordinario, porque puedes ir con una cámara que prácticamente es del tamaño de una telemétrica, o incluso a veces más pequeña que algunas telemétricas. Sí que es verdad que tienes la protuberancia esta del pentaprisma y tal, pero la verdad es que la sensación en la mano es maravillosa, ¿vale? El objetivo sí que tiene el barril del enfoque, las típicas marcas para indicarnos lo que tenemos en foco en función de la apertura, y tenemos la apertura en la parte de fuera del arillo, como veis ahí, que va desde 1.8 a f16 en pasos completos, ¿vale? No tenemos pasos intermedios. Y esto sería, digamos, la cámara por fuera. Creo que os la he contado toda. Entonces, esta cámara es ideal para quién, como siempre os digo, porque al final las cámaras perfectas no existen. Hay muchísimas cámaras, todas ellas son fantásticas. Esto es un pedazo de camarón, que por cierto, esta cámara es gentileza de mis amigos de Foto Astro González. Como siempre, os dejo el link en el box de la descripción, os dejo un link a su página web por aquí. En su página web podéis encontrar maravillas como esta, pero es que además en su tienda podéis encontrar todo tipo de películas, revelados, escaneados, impresiones, en fin, todo lo que queráis hacer o deshacer a nivel analógico lo tenéis con mis amigos de Foto Astro González, que además son fantásticos. Entonces, sin más, chicos, muchas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la OM2 y nada, mil gracias por estar ahí, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita, sobre todo si queréis enteraros de las últimas novedades, y un abrazo a todos, cuidaos mucho, chao.